Mi querida Chipchombia, país del Sagrado Corazón, lleno de gente desmemorizada, lleno de gente que no conoce su historia y que nos condena a todos a volver a repetirla. Hoy jugaremos a ser oráculos, profetas de la avalancha de mierda que se nos vendrá con Iván Duque como presidente de la República de Colombia. Así que el día de hoy les traigo el top 6 barbaries de Duque como presidente. Número 1. Propiciar el agotamiento de recursos. El continuar con una política extractivista causaría impactos naturales de gran calamidad. Al parecer, los 7 millones de personas que votaron por Iván Duque, sin contar las personas imaginarias que fueron causa del fraude evidenciado en los formularios E14, pero bueno, volviendo al tema, esos 7 millones de personas que votaron por Duque, no les importan los mensajes que envía la madre tierra, la madre naturaleza, con el desbordamiento de los ríos que generaron catástrofes como la de Hidroituango y con el asesinato de miles y miles de seres vivos, tales como ocurrió a causa del derramamiento de petróleo en Barrancabermeja. Con Duque como presidente se seguiría una política extractivista económica, una política de la muerte, la cual lo único que fundamenta son fines económicos, el favorecimiento de riqueza para unos sectores grandes empresarios. Número 2. No habrá pensión. Llevamos 25 años con un sistema de seguridad social implementado por el innombrable, el cual no ha funcionado. Es un sistema de seguridad social protegido por los bancarios, por los poderosos, y son 25 años durante los cuales estos privados han utilizado el desconocimiento de la ley de los ciudadanos para apegarse a cualquier artimaña legal y así negar el acceso a la pensión de un alto porcentaje de los colombianos. Puede ser por el no acceso a los requisitos, etc. La cuestión es que se están vulnerando derechos fundamentales como el de la vida digna, el mínimo vital, a personas de la tercera edad o a personas que por cuestión de invalidez laboral, de su porcentaje de invalidez laboral, no pueden trabajar y no pueden tener el acceso a un mínimo vital, o personas que por cuestiones de la vida van a acceder a una pensión de sobreviviente. El argumento del uribismo y de los que defienden el uribismo como borregos, porque repiten lo que dice Uribe, ni siquiera tienen un criterio propio, es que el Estado no puede desfalcarse otorgando pensiones. Es cierto, sí, que el Estado destina gran parte del plan de desarrollo a suplir esa necesidad de las pensiones, pero no es suficiente y no como debería ser, puesto que en muchos casos el régimen de prima media administrado por los privados se roba la plata. Entonces, cuando a alguien se le otorga una pensión, no es un regalo que da el Estado, no es gracias al gobierno por darme pensión o gracias al gobierno por darme una casita. No, es dinero de todos los ciudadanos que el Estado administra otorgándole a ciertas personas ciertos beneficios. Es una obligación directa que tienen ellos son como si fuera un papá que le da a un hijo, sus ciudadanos, las garantías mínimas para que empiece su vida y para que se desenvuelva de una manera idónea en sociedad. Entonces ellos nos dan ese empujoncito. Y es una obligación que tienen por mandato legal y constitucional, punto. Es decir, que con Duque como presidente tendremos ancianos en las calles forzados a trabajar vendiendo cigarrillos, puesto que su condición física ya no da para tener un trabajo estable y las empresas no contratan ya personas de la tercera edad. Número 3. Estado unitario. Una de las grandes conquistas de la Constitución del 91 es que se descentralizó el funcionamiento administrativo, económico y social del Estado. Con Duque estaríamos de nuevo en una oscura centralización económica, social, política y administrativa. Se centraría el progreso en los epicentros urbanos y no en las zonas más alejadas del país, tal como ocurría por allá en los años 50 y 60 acá en Bogotá, donde el progreso se hacía notable en zonas como el centro de Bogotá y las personas que llegaban a buscar oportunidades eran marginados hacia las zonas que hoy se conocen como Ciudad Bolívar, todas esas zonas de invasión que se formaron en la periferia de la ciudad y que fue causada por el cachaco
y por la gente que tenía un medio económico, puesto que si por ejemplo se veía en las calles una mujer vestida con ruana, inmediatamente le mandaban a la policía porque era un malestar que generaba a la vista de los que andaban en traje y corbata acá en Bogotá. Hay un libro muy bueno que es este que ven en la imagen, se los recomiendo mucho y retrata esa realidad de Colombia de los años a finales de los años 40 y los años 50. Número 4. Estado totalitarista. Algunos de los comentarios que ustedes me han hecho en los vídeos es que no compare a Hitler con Uribe, puesto que Hitler sí pensó en el pueblo alemán y pues bien o mal Hitler potenció la economía alemana. La cuestión es que yo no estoy de acuerdo con ese postulado de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios, no estoy de acuerdo, pero en parte tienen razón. Hitler al menos pensó en su pueblo. Uribe no piensa en su pueblo, no piensa en Colombia, ni en el ciudadano de a pie, ni en su madre. Por eso vale aclarar que la analogía que yo hago respecto al Tercer Reich y a la forma en que gobernó Uribe se basa en la responsabilidad que recae sobre ellos, en el asesinato sistematizado de gente y en la forma en la cual ellos quieren perpetrarse en el poder, en la durabilidad del tiempo. Por eso con Iván Duque seríamos un Tercer Reich, sería la estructura del Estado de una Alemania nazi. En primer lugar, con Porky ejerciendo la función de máxima autoridad administrativa, o sea, pero entre comillas, porque sería el títere, el titiritero sería Álvaro Uribe Vélez. Entonces, como máxima autoridad administrativa sería Iván Duque, similar a Hitler en el cargo de canciller. Álvaro Uribe Vélez como máxima autoridad legislativa, puesto que como ya lo dijo Duque, apenas sea presidente lo va a nombrar presidente del Congreso, sería o jugaría el papel fundamental que jugó Hermann Göring en el Reichstag, en el Congreso alemán. Tendríamos a Alejandro Ordóñez en el puesto de sumo inquisidor de la ideología, al igual que Heinrich Himmler, haciendo persecución a los judíos, como la hizo Himmler. Ordóñez haría persecución a personas de la comunidad LGTBI, a personas que leen, que se instruyen, quemaría bibliotecas, quemaría la zona de Chapinero donde están todos los bares gay y sería el sumo inquisidor de la ideología fascista que representa el uribismo. Como ministro de la propaganda del gobierno estaría JJ Rendón, que cumpliría el papel que cumplió Joseph Goebbels en la Alemania nazi, que incluso hizo una película que se llama El Eterno Judío, haciendo una mala perspectiva, una mala imagen a los judíos para que el mundo entero adquiriera esa ideología antisemita. Entonces JJ Rendón cumpliría ese papel que ha venido cumpliendo a través de los años en las campañas que lo han contratado para hacer una campaña oscura, sucia, en contra de la izquierda, tildándolas de castrochavismo, comunismo, de perezosos, de que los que piensan de izquierda y que quieren una opción progresista somos aliados de Satanás. ¿Sería una Colombia totalitarista como la Alemania nazi, o como la Cuba de Castro, o como la Italia de Mussolini, donde Iván Duque quiere reducir el Congreso a un número mínimo de senadores que sean simpatizantes de él, que sean miembros del Centro Democrático, y además poner a Álvaro Uribe como su presidente, como presidente de la rama legislativa? Quiere reducir la rama judicial haciendo sumiso esa autonomía a la rama del poder administrativo. Se acaba la tutela como herramienta principal y primordial para garantizar aquellos derechos de índole fundamental establecidos y respetados por el ordenamiento jurídico internacional. Es decir, que la policía y los militares tendrían el poder que tenían en los años 70 y 80 de retener a una persona contra su voluntad, es decir, que se acabarían derechos primordiales como el habeas corpus, donde no lo pueden retener a uno contra la voluntad sin orden judicial, donde el ciudadano no tiene esa garantía principal, esa herramienta para decirle al Estado: oiga, usted me tiene que respetar, usted me tiene que cumplir mis garantías, usted me tiene que brindar el apoyo necesario para que se garanticen esos derechos mínimos. Es decir, que el Estado tendría poder absoluto y el ciudadano no tendría una forma de manifestarse respecto a todos estos temas que pueden generar detrimento en los derechos y en lo económico
generando así de nuevo un círculo vicioso que afecta lo social, lo cultural, lo económico, la participación ciudadana de las personas que no tenemos palanca política, generando así un círculo vicioso, de nuevo hago hincapié en eso, llamado corrupción, porque la corrupción recordemos que va desde lo mínimo a lo máximo. Número 5. Violación al derecho internacional. Como teoría fundamental de los convenios internacionales ratificados por Colombia que pertenecen a la OIT está la del triple 8, es decir, que las personas tienen que tener en su horario 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar. Es una conquista social que se dio a raíz de los trabajos forzados dados en el siglo XIX y XX y dados a través de la esclavitud que aún se presentaba en el siglo XX. Por eso la Organización Internacional del Trabajo vio necesario, a través de esta teoría, presentar un proyecto en el cual se adhieran todos los países para garantizar esos mínimos al trabajador. Ahora bien, con Duque y con Uribe se les quiere clavar a los trabajadores 10 horas de trabajo diario, porque según Uribe a lo que le falta al colombiano es trabajar, trabajar y trabajar. Si esto pasa, si se implementara esta reforma laboral que quiere hacer Duque, los trabajadores tendrían que hacer lo siguiente, y utilicemos un ejemplo de la vida cotidiana para que entendamos la gravedad de estas propuestas. Un ciudadano promedio en una ciudad caótica como Bogotá se demora entre 1 hora y media y 2 horas en llegar a su sitio de trabajo. Digamos 1 hora y media, recluido en un sistema masivo de mierda, donde te tocan, te violan, te estrujan, te tocan las partes íntimas. Tienes que llegar a tu trabajo con ese estrés, después de lidiar con todo ese estrés del sistema masivo de transporte. 1 hora y media recluido en un sistema de transporte para luego recluirte 10 horas en una fábrica haciendo trabajos que requieren actividad fuerte física, o recluido en una oficina en 4 paredes cumpliendo labores de oficina. Ahí ya vamos 11 horas y media del día. A eso se le suma la hora de almuerzo, porque muchas empresas no incluyen la hora de almuerzo en el horario laboral. A eso se suma la 1 hora y media de tiempo trasladándose del trabajo a su casa. Es decir, que ya iríamos 14 horas del día. A esas 14 horas del día se le suman las 8 horas de sueño que por recomendación de los profesionales en salud las personas deben tener como mínimo. Se suman esas 8 horas que darían un total de 22 horas al día. Es decir, que a las personas les quedaría solamente 2 horas diarias para leer, para escribir, para cocinar, para compartir con sus seres queridos, para hacer todo tipo de actividades. Es decir, que con este régimen laboral se estarían cortando las alas de mucha gente que sueña construir proyectos personales, que quiere escribir un libro, que quiere leer, que quiere conocer de diversas cosas, que quiere estudiar. ¿Cómo es posible que una persona estudie en 2 horas de su día? Entonces otra vez se genera un círculo vicioso, porque esto generaría que si en 2 horas se forma una persona, es decir, se formarían profesionales mediocres que no tienen la idoneidad para desenvolverse en un futuro escenario profesional. Por eso tenemos médicos tan mal preparados que no saben dar un diagnóstico objetivo. Por eso tenemos abogados que prefieren hacerle la trampa a su cliente con tal de llenar sus bolsillos como urracas, como viles seres carroñeros, para beneficiarse de ellos y así beneficiar a la pobre gente que tiene que vender muchas cosas para poder pagar los irrisorios honorarios de algún abogado. Y esto se evidencia en todos los campos de las carreras, de las profesiones. Entonces son condiciones de vida que se desenvuelven, que se desprenden a través de un régimen de trabajo que vendría a la hora 20, vendría a ser similar a un medio de esclavitud contemporánea, a un medio de represión, de opresión al pueblo, para cortarle sus sueños, para que ya no se vea ese humanismo desarrollado en el siglo XVII, donde el humano tomó esa importancia para producir ideas. Se acabaría todo eso y seríamos de nuevo unos números que sumarían la producción y la cantidad de dinero de un gran empresario. Número 6. La paz. En múltiples ocasiones en los debates, en todos los escenarios,
Iván Duque ha hecho referencia a que va a acabar los acuerdos de paz o los va a reformar, ya sea desde el funcionamiento de la JEP hasta el contenido de los acuerdos que se firmaron. Esto conllevaría a muchas cosas, pero primero hay que aclarar algo. El gobierno formuló mal lo que corresponde hacia los colombianos. ¿Aprobábamos la paz o no aprobábamos la paz? Porque el fin del conflicto con las FARC no era paz. La paz es que todos los colombianos tengan la garantía de sus derechos. La paz es que no se mueran de hambre niños. La paz es que todos los colombianos tengan un trabajo digno, un sueldo digno. La paz es que todos tengan un mínimo vital garantizado, acceso a servicios públicos esenciales. Es decir, que con la firma de acuerdos de las FARC no había paz. Se acabó un conflicto que generó el detrimento de las condiciones que causan la paz, que es distinto. Entonces, la cuestión es que con Iván Duque se acabaría la dicha de que en el hospital militar no hayan soldados mutilados por enfrentamientos con grupos al margen de la ley como las FARC. Tal como se ha evidenciado en las cifras DANE, el hospital militar está prácticamente desierto. Entonces volveríamos a retomar ese conflicto porque es que las FARC no están dispuestos a tolerar que les hagan conejo con Iván Duque, volverían otra vez a las selvas y retomarían el conflicto. Si se les dio plenas garantías, incluso el Estado fue bastante permisivo en los acuerdos firmados en el octubre pasado, imagínense se generaron disidencias a raíz de esto, imagínense qué pasaría si Iván Duque hace trizas lo que quedó del acuerdo de paz. Los millones de votos que ganó Iván Duque en primera vuelta efectivamente reflejan la realidad de la sociedad colombiana. Es una sociedad enfermiza, acostumbrada a comer mierda y que le gusta efectivamente comer mierda. La mayoría de los votos de Duque fueron en zonas urbanas donde las personas no han vivido de manera directa el conflicto armado. Se evidencia que las víctimas son las que quieren reconciliación, las que quieren la verdad, lo que pasó con sus familiares. Y si se acaba el acuerdo de paz con las FARC, los componentes de la reparación integral se perderían en un posible gobierno con Iván Duque. Es increíble escuchar personas de estrato 1, 2 y 3 defender lo que dice Uribe y repetirlo como borrego sin tener un criterio propio, sin siquiera conocer la contraparte. Si usted le pregunta a un uribista por qué va a votar por Iván Duque, le responde que porque no quiere ser un país castrochavista, que nos vamos a convertir como una segunda Venezuela, que Gustavo Petro no puede ser presidente porque fue un guerrillero. Pero antes de hacer estas afirmaciones, mis queridos uribistas, los invito a ver cómo está económicamente Ecuador, los invito a ver cómo Pepe Mujica dejó Uruguay, los invito a ver cómo Brasil estuvo a punto de entrar al G8 a través del gobierno de Lula da Silva, independientemente de la corrupción y de los actos graves que ese gobierno cometió con Odebrecht, porque es totalmente grave lo que ocurrió con Lula da Silva y lo condeno totalmente. También los invito a ver cómo fue Argentina con gobiernos de izquierda. Los invito a que comparen la cantidad de asesinatos de Augusto Pinochet, que fue una dictadura durísima, con la cantidad de asesinatos en tan solo 8 años del gobierno Uribe. Asesinatos que fueron sistematizados, realizados de manera directa e indirecta por parte del Estado. Los invito a que se informen, a que tengamos un debate de ideas, a que no me digan hijueputa guerrillero malparido, sino que me digan, oiga, se equivoca porque, no sé, fundamentos fácticos, jurídicos, teóricos, cualquier vaina, pero que tenga un fundamento. Porque esa es la idea de construir una sociedad, que haya personas que piensen diferente a uno. Y tengo muchos amigos de extrema derecha y uribistas que piensan con todas estas ideas que yo rechazo, pero que respeto de manera rígida porque tienen un fundamento claro y tienen un criterio por el cual se puede debatir, pero con el diálogo, a través de la paz. Entonces los invito a que si van a votar por estos seres despreciables de políticas de muerte, infórmense y fundamenten su criterio. No balbuceen ni rebuznen, porque eso es rebuznar. Y si les gusta comer mierda, pues comamos mierda y elijamos a Duque, país del Sagrado Corazón.